Pueden ponerse de pie y busquen en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a iniciar una nueva serie y así como están hoy, así como vinieron hoy, vengan todos los jueves para que todos vayamos en el mismo desarrollo, aprendiendo lo mismo. ¿Sabe que por ejemplo, cuando llevamos a nuestros niños a la escuela, estamos siempre preguntando a ver qué les enseñaron? O cuando cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, preguntamos qué tarea le dejó el maestro, porque estamos interesados que ellos aprendan. Pero también aquí, hermanos, es importante que nosotros vayamos así, aprendiendo la palabra del Señor, porque si nos perdemos una clase, pues ya no. Bueno, hoy tenemos la ventaja de que está ahí en el internet y lo puede escuchar. Pero les animamos. Creo que, no sé si lo han notado, pero yo lo he notado, de que no es lo mismo estar sentado en la casa escuchando una predicación que estar juntos. ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Porque ya que lo distrae el perro, que lo distrae el gato, los hijos. Y que en ese momento le da hambre. No se va a aguantar, ¿verdad? Se va a traer la comida, está comiendo, ya ni pone atención. Pero aquí, miren, ni modo que va a traer las palomitas, ¿verdad? Vamos a aprender la palabra. Entonces, le digo, iniciamos una nueva serie y la serie se llama Iglesia, así nada más, Iglesia. Vamos a estar aprendiendo mucho de esto, hermanos. Y Mateo capítulo 16, verso 13, dice ahí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Así sentaditos, les leo otra vez, el contexto, los versos siguientes. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, este tema, hermanos, ya hace ratos venía, el Señor tratando conmigo al respecto, porque todos necesitamos aprender. Entonces, cuando damos la palabra al Señor, primero tenemos que aprender nosotros y luego para poderla darla, ¿no? Eso siempre es así. Y es por eso que hoy en esta hora iniciamos esta nueva serie, porque necesitamos aprender, hermanos, el verdadero objetivo, concepto de
o propósito de Dios de la iglesia. ¿Entiende? Por ejemplo, si nosotros decimos, y tal vez, fíjense, tal vez esto es algo básico para todos, tal vez para algunos no, pero la mayoría de aquellos que tienen mucho tiempo en el evangelio va a decir, eso ya lo sé, ¿entiende? Eso ya lo sé. Bueno, pero a lo mejor es meramente información en ti, ¿entiende? Pero no hay nada de práctica, ¿sí? Entonces, ese es el propósito, hermanos. ¿Dice? Ese es el propósito. El propósito no es llenarlos a ustedes de información. El propósito, bueno, también que darles información, pero que esa información, o sea, adquirida de la palabra del Señor, la vayamos poniendo por obra, ¿sí? Porque de nada nos sirve ser oidores olvidadizos. ¿Entiende? De nada nos sirve. O sea, de nada nos sirve escuchar predicaciones. Si toda la semana nos pasamos escuchando buenas predicaciones, enseñanzas de la palabra del Señor, pero si hacemos lo que dice el apóstol Santiago, damos la vuelta y se nos olvida todo, como el hombre que se consideró en el espejo, entonces de nada nos sirve. ¿Cuál es el beneficio? Pues no hay ninguno. ¿Entiende? No hay ninguno, al contrario, hay condenación. Porque la palabra del Señor dice también, si alguno sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿quiere la información? Bueno, ¿sí? Bueno, aunque no la quiera, se la vamos a dar. Bueno, pero entonces, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué viene a su mente cuando menciona la palabra o oye usted la palabra iglesia? ¿Qué viene a su mente? Familia. Buena. ¿Qué viene a su mente? Participe. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra iglesia? Los escogidos. Hermanos, ¿qué viene a su mente? Un edificio grande con una cruz. ¿Ok? ¿Qué viene a su mente? O iglesia, vamos a la iglesia, no, porque esa es la expresión. Vamos a la iglesia, ¿no? Cantos, mensaje y salir corriendo. ¿Eso? ¿Qué viene a su mente, hermanos? Bueno, podemos tener muchos conceptos, hermanos. De hecho, la palabra también tiene varios significados. Pero fíjense que en la palabra de Dios podemos encontrar la palabra iglesia, no iglesias, iglesia, 72 veces. 72 veces. Podemos encontrar esa palabra. ¿Y por qué leí este pasaje? Bueno, en primer lugar porque es la primera vez que se menciona iglesia aquí en Mateo. Y es el único de los evangelios que tiene o menciona esta palabra iglesia. Iglesia. Entonces queremos un poquito brevemente aclarar aquí donde el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque si usted viene de la religión popular o católica, o sea, pues el argumento es de que Pedro fue el primer papa, ¿no? ¿Verdad? Por este pasaje. Pero fíjese, vamos a ver un poquito ahí la palabra. Dice que, bueno, Pedro es Petros. El Señor Jesús, de hecho, él se llamaba Simón y el Señor Jesús le puso Petros. Y significa roca pequeña. ¿Entiende? Roca pequeña. Fíjese que
En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Petro o Pedro. Entonces Jesús aquí, hermanos, usó un juego de palabras con Petra, la cual significa piedra de fundición. Y en Mateo capítulo 7:24 dice lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Petra más bien. Entonces, puesto que el Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es la piedra de fundación, hermanos, entonces no es ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. ¿Se acuerda que en Corinto, en la iglesia de Corinto, algunos estaban haciendo divisiones y unos ponían a Pedro como el fundamento, a Pablo, a Apolos, ¿me entiende? Pablo tuvo que corregir eso, ¿entiende? Para que no tengamos el concepto de que la iglesia verdadera es tal. No, la iglesia, hermanos, ahorita vamos a entrar en detalles, pero la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Pero nosotros, aquellos que nacimos de nuevo, que hemos sido redimidos con su sangre preciosa, ¿entiende? No porque estemos en un lugar así grande con otras personas quiere decir que somos la iglesia. No, cada uno tiene que tener esa convicción de que es la iglesia. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Entonces, hermanos, pues, cada uno tiene que tener esa convicción. ¿Entienden? Cada uno. Yo los veo acá, pero yo no lo sé. Usted tiene que tener esa convicción. Amén. Entonces, pero no es una denominación. Porque hay quienes dicen, no, nosotros estamos en la verdadera iglesia. Pero la verdadera iglesia le llama a una organización, a un nombre. Y no es eso, hermanos. Por eso vamos a ver todo eso. Y entonces, fíjese, en Hechos capítulo 4, verso 11, el mismo apóstol Pedro está acá corrigiendo todo eso y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la Petra. Entonces, como nuestra hermana Petra, ¿no? Pero fíjese que eso está diciendo que Jesús es la piedra de fundición. No es Pedro. El mismo Pedro lo está diciendo. En 1 Corintios capítulo 3, en el verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. Es por eso Pablo dice, por eso cada uno mire cómo sobreedifica. Mire, que cada uno mire cómo sobreedifica. En Efesios capítulo 5, verso 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mire, Él es la cabeza, Él es el que por medio de Él se sustenta todo. Entonces, es un error pensar que algunos de los apóstoles pudieran cumplir una función fundamental
en la iglesia como de ser el fundamento. Es un error fatal si alguien piensa así. Efesios capítulo 2 verso 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Mire, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Bueno, aquí habla apóstoles, no apóstol nada más. Son apóstoles. Pero ¿cuál era el fundamento de los apóstoles, hermanos? ¿Cada quien tenía su propio fundamento? No, el fundamento es Cristo. Amén. Lo que ellos anunciaban y lo que ellos predicaban, hermanos, era a Cristo. ¿Me entiende? A Cristo. Entonces, por eso es lo que dice ahí en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice Jesucristo mismo. Él es la principal piedra. Y ustedes y yo y los apóstoles somos piedritas. Sí, eso fue lo que le dijo. Por eso le puso el Señor a Pedro ese nombre. Mire, ya que el rol de primacía es reservado para Cristo y no para Pedro, entonces las palabras de Jesús aquí son mejor interpretadas como un simple juego de palabras en que una verdad fundacional viene de la roca de uno que es llamado roca pequeña. Pedro mismo explica la figura del lenguaje en su primera epístola. Esa figura de este lenguaje, Pedro la está explicando. La iglesia está formada, hermanos, por, como le dije, piedras chiquitas, piedritas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Mire, Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, fíjense, hermanos, ningún profeta, maestro de la Biblia o lo que sea es el fundamento de la iglesia. ¿Sí entendemos eso, verdad? Amén. Nadie. Por eso nosotros, hermanos, nuestra confianza tiene que estar en Cristo. ¿Entienden? Los ojos siempre, por ejemplo, el escritor a los Hebreos dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Pedro. ¿Verdad? Capaz que sí lo creen, ¿no? ¿Qué es Pablo? No, que es Cristo. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces Pedro es lo que está diciendo acá. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, Pedro aquí él mismo confiesa que Cristo mismo es la piedra. Cristo mismo es la piedra. En el capítulo 2, de ahí de la misma carta, verso 6, 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra del ángulo. Pero dice principal. ¿Entiende? Principal. Si quitamos esa piedra, cae todo. ¿Sí? Si se quita esa piedra, se cae todo. Entonces, por eso no hay en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo. Amén. Entonces, Él es la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Entonces, es interesante, hermanos, que nosotros, o más bien es importante que nosotros entendamos
que Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es nuestro fundamento. Entonces, eclesia es el verbo, eclesia, en el griego. Entonces, eclesia, ¿qué es eclesia, hermanos? Eclesia es algo sencillo, llamar fuera. Fíjese, llamar fuera. También es reunión popular. Llamar fuera, reunión popular. También es congregación religiosa. También es comunidad. También es comunidad cristiana de miembros aquí en la tierra o celestial, asamblea o también concurrencia. Ese verbo, eclesia, hermanos, también se deriva de kaleo, otro verbo que es kaleo, y es llamar, por eso es llamar fuera, llamar. Pero llamar, hermanos, en voz alta, ¿sí? Como llamar a gritos. O también este verbo es convidado, ¿entienden? Convidado, o sea, invitado. Cuando yo estudiaba esto, fíjese, venía a mi mente la parábola o el ejemplo que dio el Señor Jesús, que vino un señor y hizo una fiesta, ¿se acuerda? Y que envió a sus siervos a hacerle la invitación a todos sus amigos, y no lo atendieron, porque uno se acababa de casar, otro estaba arando, otro estaba atendiendo sus negocios y todo eso. No quisieron. Entonces luego dice que como no quisieron estos, entonces envió él a los de la plaza, a todos los que quieran venir, vénganse. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Sí? Entonces ahí es ese significado de este verbo. Entonces dice convidados, porque él fue el que nos convidó, hermanos. Amén. ¿Sí? Porque nosotros a veces decimos, pues es que cuando conocí a Dios. Bueno, se entiende, pero es una expresión mal dicha, pues. Porque Él es el que nos conoció a nosotros. Amén. Él es el que nos conoció, Él es el que nos invitó. Amén. Porque en realidad, fíjese, no teníamos nada que darle, ofrecerle. Nada. Él tuvo que hacer todo para poder invitarnos, para ser nosotros los convidados a la reunión, a la fiesta, a integrarnos a esta comunidad de santos, de hijos de Dios. Entonces, eclesia, llamar fuera, o sea, fuera del mundo, ¿sí? La iglesia es, en primer lugar, son aquellos que han salido del estilo del estilo de vida del mundo a un nuevo estilo de vida, ¿sí? A un nuevo estilo de vida. ¿Para qué? Para vivir para Dios, para vivir solamente para Él. Bueno, y esta iglesia, hermanos, bueno, en el plan de Dios, en la eternidad, pues ya no sé cuándo, y a lo mejor lo vamos a llegar a saber cuando lo miremos cara a cara, cuando Él hizo este plan. Pero cuando inicia la iglesia, vemos que inicia ahí en Hechos capítulo 2, en el verso 1, cuando es el día de Pentecostés. ¿Sí? Ahí es donde empezó, el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. También lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 12, donde dice mire, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados
en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces fíjese, en el día de Pentecostés, ahí, hermanos, fueron bautizados todos los que estaban, 120 estaban reunidos, y todos fueron bautizados, pero no fueron diferentes espíritus. ¿Entiende? Fue un solo espíritu. Y mire, nosotros cuando creímos en el Señor, también fuimos bautizados con el Espíritu de Dios. Amén. Fuimos bautizados con el Espíritu de Dios, pero también fue con un solo espíritu. Amén. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? Varios. Entonces, fíjese, si somos nacidos de nuevo, fíjese, tenemos un mismo espíritu, un solo espíritu. O sea, no hay otro espíritu. Por eso, cuando Pablo dice que pensemos lo mismo, pues, ¿cómo es posible? Pues sí es posible, porque tenemos un mismo espíritu. Amén. Tenemos un mismo espíritu. Por eso el apóstol Pablo en el verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la iglesia, decimos, somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios 6, verso 16 dice: 6:16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, miren, hermanos, también ese verbo eclesia hace referencia a templos, sinagogas judías y todo eso. Entonces, aquí también se aplica que nosotros somos la iglesia, mire, el templo de Dios, la morada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo antiguo, hermanos, la presencia de Dios estaba en un lugar específico, y ese era el templo. Era el templo, hermanos. Y ahora, fíjense, hermanos, como nosotros fuimos bautizados con el mismo Espíritu, desde el día que lo creímos, dice que habiendo oído la palabra de verdad, dice, fuimos sellados con su Espíritu, que son las arras de nuestra herencia. Hermanos, fíjense que desde ese momento nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y es por eso que usted y yo somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia. Entonces, por eso nos vamos a nuestra casa, el Señor está ahí con nosotros. Amén. Estamos aquí, el Señor está acá. ¿Entiende? Así como aquí podemos experimentar algo maravilloso al adorar juntos al Señor, hermanos, en nuestra casa también tenemos nuestro tiempo de adoración y podemos contemplar su hermosura, disfrutar de su presencia. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí con nosotros, porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Entonces, miren, hermanos, el origen de la iglesia, ¿dónde está? En Cristo. Amén. En Cristo. Sin Cristo, hermanos, no hay iglesia. Por eso Jesús empezó en su ministerio y empezó a discipular a aquellos, fíjese, hombres rudos. Había hasta guerrilleros entre sus discípulos, como aquí también. ¿Me entiende? Había un guerrillero, había un cobrador de impuestos, había pescadores, hermanos, había hasta un traidor. Entonces había de todo tipo, pero en Cristo está el origen de la iglesia.
Y es por eso que lo podemos ver ahí. Pero entonces, mire, su raíz se encuentra pues en el judaísmo. La iglesia, su raíz está en el judaísmo. No puede haber una iglesia separada del judaísmo, porque de ahí nace. ¿Entiende? De ahí vino Cristo. Jesús, hermanos, vino de los judíos, ¿verdad? Jesús vino de los judíos. Los apóstoles, todos eran judíos, ¿sí? La primera iglesia, hermanos, era judía, ¿sí? La primera iglesia era judía. Entonces, mire, este pasaje lo vamos a estar estudiando a fondo, pero se lo leo rápido. En Hechos capítulo 2, verso 40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Era el apóstol Pedro, hermanos, en su primer sermón, dando la palabra. Dice lo que dice el verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día, dice, 3,000 personas. No, hermanos, fue un impacto, ¿no? Ese mensaje que dio el apóstol Pedro. Y acuérdense de esto, que era un hombre casi sin letra. Era un hombre del vulgo. Era un hombre ahí del barrio, pues. Y hablaba así. ¿Entienden? No, era una persona que no tenía una preparación académica, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y así el Señor, fíjese, si nosotros entendemos esto, de que somos la iglesia de Cristo y que somos el templo y morada del Dios vivo, hermanos, fíjese, Dios puede hacer cosas grandes a través de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios puede hacer cosas grandes a través de usted. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La doctrina, ¿a qué se refiere? El evangelio. ¿Entiende? Por eso le digo, cuando dice en la doctrina de los apóstoles, no piense usted de que cada uno tenía su propia doctrina. No, hermanos. Fíjese, si alguien conocía la ley, venía ya con esa figura de Cristo ahí. En la ley ya viene la figura de Cristo, ya se está reflejando Cristo ahí. De hecho, por eso cuando Apolos llega y empieza a predicar el evangelio y dice que era un hombre elocuente, un hombre conocedor de las escrituras, pero nada más había oído del bautismo de Juan el Bautista. Entonces, el bautismo de arrepentimiento. Pero viene Priscila y Aquila, lo toman aparte, lo oyeron que era un hombre poderoso en la palabra y le expusieron mejor el camino del evangelio. ¿Entienden? Le expusieron el evangelio. Es lo que está diciendo acá, de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en lo que les enseñaban los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. Son palabras que le voy a ir haciendo énfasis para que usted lo vaya notando. Juntos. Primero es: sobrevino temor a toda persona. Y ahí dice: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Dice el complemento, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es el complemento, el fruto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, vamos a entrar al tema. Entramos al tema y nomás traigo como 10 puntos. Entonces vamos a ver, es la introducción, o sea que no se preocupe de eso. Razones de unidad. Razones de unidad. Y fíjese que es todavía la introducción, pero si usted quiere ponerle ahí razones de unidad. Y nada más los vamos a ver rápido, porque vamos a detenernos, hermanos, en cada punto para estudiar mejor. Pero razones de unidad. ¿Por qué nosotros debemos de estar unidos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos de ser o tener esa comunión diferente que el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos de amarnos con todo el corazón? ¿Por qué? Hermanos, hay muchas razones y yo le apunté algunas para que vayamos ahí viendo esto. Pero miren, hermanos, tenemos muchas razones por qué debemos de estar unidos. Y hay muchas razones por qué debemos de amarnos unos a otros. Hay muchas razones. Hay muchas razones por qué debemos de perdonar a los demás. Hay muchas razones. Hay muchas razones por qué debemos de sufrir el agravio. Hay muchas razones por qué debemos de, hermanos, de estar en paz con todos. Hay muchas razones. Bueno, pero nada más le quiero mencionar estas. Razón número uno es que fuimos unidos o estamos unidos en un mismo llamamiento. Mire, un mismo llamamiento. Dice, ¿quién nos llamó a nosotros? Cristo, Por Cristo estamos acá. Por Cristo, hermanos, tenemos este honor tan grande, hermanos, de participar a esta iglesia maravillosa. Y dice, y cuando hablamos de la iglesia, no solamente es este pequeño grupo, sino que estamos hablando de los chinos, ingleses, alemanes y todos, hermanos. ¿Me entiende? Todos. La iglesia. Y nosotros somos una pequeña parte de la iglesia de Cristo. Pero fuimos, hermanos, unidos en un mismo llamamiento. ¿Sí? Unidos en un mismo llamamiento. Y esa es la unidad del Espíritu. En Efesios capítulo 4, verso 1, fíjense lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjese, la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, todos fuimos llamados a un propósito. Y es el propósito de Dios. ¿Me entiende? ¿O usted fue llamado por el propósito de Buda? No, yo no. Fuimos llamados por el propósito de Cristo. Amén. Entonces, todos, hermanos, mire, razones de unidad, porque fuimos llamados por Cristo y a un propósito, y ese propósito nace en Él. Número 2, fuimos unidos por un mismo precio. Por un mismo precio. Hermanos, fíjense que un solo precio fue pagado por el pecado del ser humano. Un solo sacrificio fue completo, total. ¿Me entiende? No hay otro sacrificio que puede salvar al ser humano. No hay otro. Él pagó el precio. En primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, aquí está:
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos nosotros a ese precio, hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hermanos, usted no fue rescatado por el ángel Gabriel o Miguel o cualquier apóstol, ¿me entiende? O cualquier persona piadosa que haya pasado este mundo. No, hermanos. Todos, hermanos, todos, si pertenecemos a la iglesia de Cristo, hemos sido, hermanos, rescatados a un precio. Y ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es causa de unidad. Amén. Causa de unidad. Porque si no, hermanos, bueno, si usted no ha sido rescatado con esa sangre preciosa, entonces no, pues no, se entiende. Pero si fuimos rescatados con esa sangre preciosa, fíjense, hermanos, somos de la misma familia, somos del mismo linaje, somos un real sacerdocio y vamos al mismo lugar. ¿Entiende? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿O cuál debe de ser nuestra actitud entre nosotros? De unidad. ¿Sí? De unidad. Número 3, unidos por un perdón. Mire, fuimos todos perdonados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Me entiende? Todos. Mire, esto es maravilloso porque fuimos perdonados. Y eso es causa de unidad, hermanos. Amén. Es causa de unidad. Porque todos fuimos perdonados, ¿o no? Al menos que usted sigue todavía muerto en sus delitos y pecados, en sus transgresiones. Pero si fuimos perdonados, hermanos, es causa de celebración y celebración juntos. Amén. Número 4, unidos por una salvación. Unidos por una salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Amén. No hay nadie más. No hay otro medio para poder ser salvo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Entonces no hay otro más. Y así lo creemos, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces fíjese, eso es causa de unidad. ¿Entiende? Causa de unidad. Causa de estar, como decíamos el domingo, entretejidos. Estar entretejidos es causa de unidad. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie. Nadie más nos puede salvar. Pedro lo entendía y él decía, pues que no, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así es. No hay otro. Nadie nos puede dar salvación sino solo Él. Entonces esa es causa de unidad. Punto 5, unidos por una esperanza. Unidos por una esperanza. Todos, hermanos, todos aquellos que han nacido de nuevo y que son la iglesia de Cristo, todos, hermanos, tenemos que estar unidos en esta esperanza. ¿Sí? Todos tenemos que tener esperanza. Bueno, en Efesios capítulo 4, verso 4, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Mire, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, un cuerpo, hermanos, somos un solo cuerpo, Cristo.
Es que no hay dos Cristos, hermanos. Un Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces tenemos una misma esperanza, porque tenemos una misma vocación. Amén. Una misma vocación. Entonces, hermanos, esto es causa de unidad, porque tenemos una misma esperanza. Miren, hermanos, cuando las personas tienen sus propias metas, sus propios anhelos, lo que se quiere lograr, pues cada quien lucha por su cuenta, ¿no? En lo terrenal, pues así es, ¿no? Cada quien está viendo, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando, cada uno está viendo la carrera que quiere estudiar, o si ya la está estudiando, pues están ahí, ¿no? Pero en esto, hermanos, como iglesia de Cristo, tenemos una sola esperanza. ¿Entienden? Una sola esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos una misma vocación. Y así fuimos llamados para una misma vocación. En el punto 6, unidos por un espíritu. Unidos por un mismo espíritu. Hermanos, tenemos que estar unidos con el mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu. Entonces, por eso, miren, hermanos, es lo que les digo. Lo que nos va a llevar a entender cada día el concepto verdadero de la iglesia es que en realidad esté este espíritu en nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, será muy difícil, hermanos, que nosotros entendamos esto, y mucho menos que lo vivamos. ¿Sí? No lo vamos a vivir. No vamos a poder vivirlo. ¿Por qué? Porque somos de otro espíritu. Pero si todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, créanme, hermanos, créanme, que habrá esa armonía como iglesia de Cristo. ¿Sí? Y vamos a desarrollar, vamos a crecer. Ese es el propósito de Dios. Es por eso que Él nos ha dado todo esto, miren, hermanos, lo que le estamos mencionando, una misma esperanza, nos ha dado un mismo espíritu, una misma salvación, un perdón, el precio fue total y el mismo, el que Él hizo, el llamamiento igual, de la misma manera. Hermanos, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues debemos de entender esto, que todo, mire, todo, si lo vemos, todo nos une. Si fuimos rescatados por Cristo, todo nos une. Amén. Todo nos une. Nos une su espíritu. Amén. Su espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué espíritu has bebido? ¿O qué espíritu está en ti? La pregunta sería esa, ¿no? Que nos preguntáramos en esta noche. ¿Qué espíritu está en ti? ¿Sí? Si es el Espíritu de Dios, entonces fíjese, lo que vamos a empezar a hacer es esto: trabajar para esa unidad. Por eso, cuando empezamos y vamos a ver aquí la vida de la iglesia primitiva, hermanos, se van a dar cuenta que todos fueron bautizados con el mismo espíritu en el día de Pentecostés. Y es por eso, fíjese, que esos 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo, y por ese espíritu que estaba en ellos, pues fueron transformados. Mire, y cómo fue que de inmediato tuvieron la habilidad de poder trabajar con toda esa multitud que le llegó de repente. 3,000 personas. Imagínense, hermana. Imagínense si nos llegan unas 1,000 personas.
¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si nos llegan unas 1000 personas, si todos los que estamos acá somos de diferente espíritu? Ay Dios, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Salen corriendo y se... ¿Entiende? Pero créame, si somos de un mismo espíritu, pueden llegar todas las personas que vengan. Créame que vamos a ser útiles en las manos del Señor. Ese es el propósito, hermanos. Es el propósito del Señor para nuestras vidas. ¿Sí? A veces nosotros empezamos a buscar y preguntamos, ay Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos todo el trabajo que está enfrente de nosotros y no hacemos nada, no movemos ni siquiera un dedo. ¿Sí? Entonces debemos de entender, hermanos, es que, dice, hombre, es obvio todo el trabajo que hay en la obra del Señor, pero es obvio también que nosotros queremos que el Señor venga y nos diga, cabezón, haz esto. ¿Entiende? A veces queremos eso, ¿no? No, pero olvídese, si nos hablara el Señor así, caemos muertos. Y no creo que queramos eso, ¿ah? Mejor pongamos atención a su palabra y entendamos por qué el Señor fundó la iglesia y para qué la fundó. Vamos a ver todo esto acá, pero fíjese, son 6 propósitos vimos ahorita que son razones por las cuales nosotros debemos estar unidos. Amén. Y son buenas razones, ¿o no? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hablas a nuestra vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias porque tal vez tenemos tiempo en el Evangelio, tenemos tiempo participando en una iglesia, Señor, y no hemos entendido el verdadero concepto, el verdadero propósito de la iglesia. Ayúdanos, Padre eterno, para que podamos dar a conocer lo que tú quieres dar a conocer, Señor, a nuestras vidas. Señor, ya que sabemos que tus propósitos son grandes, que nuestra vista natural no lo alcanza a ver, Señor. Pero tú, Señor, sí conoces lo que quieres hacer con cada uno de nosotros, o lo que quieres hacer en esta congregación, Señor. Te ruego, amado Dios, que te glorifiques, que extiendas tu mano en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, que todos corramos hacia esa esperanza, a esa misma esperanza, Señor. Que todos entendamos que hemos sido y hemos recibido el mismo perdón. Que todos entendamos que hemos recibido la misma salvación. Que todos entendamos, Señor, que tú pagaste el mismo precio por nuestros pecados, Señor. Que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para los pecados del ladrón, del borracho, del adúltero, del fornicario, del drogadicto, del homosexual, Señor, de todos. El mentiroso, Señor amado, que podamos entender, Dios eterno, que todo eso nos une, Señor, es una causa de unidad, Señor, y es por eso que nos ponemos a tu disposición. Háblanos tú, enséñanos a nuestra vida, que queremos aprender cada día tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Tú conoces, Dios amado, el Espíritu que está en nosotros, Señor. Tú conoces, eterno Dios, aquellos tal vez que han dejado su primer amor. Señor amado, te ruego que ellos puedan tomar la responsabilidad y que empiecen a avivar el fuego en sus corazones. Aquellos que se han descuidado de su relación contigo, Dios, y que han tomado la iglesia como ya una rutina, como algún pasatiempo, Señor, te ruego, Dios, que extiendas tu mano gloriosa
Ten misericordia de cada uno, Señor. Toca, Señor, la vida de cada uno. Aquellos que anhelan servirte, Señor, pon ese anhelo ferviente cada día en sus corazones para que lo puedan hacer, para que puedan servirte con todo el corazón. Señor, aquellos que tal vez algo le está estorbando ahí en su vida, Señor, te ruego, eterno Dios, que extiendas tu mano poderosa en cada uno. Señor, toca las vidas en esta hora. Yo quiero hacer una invitación a los que estamos acá. Tal vez usted en un tiempo sirvió al Señor y tal vez por su descuido dejó de servir. O tal vez usted no ha entendido el verdadero propósito de la iglesia. Y a veces, o tal vez tiene el concepto de que solamente es venir, irse a su casa y ya cumplió. Es importante que entendamos que somos el pueblo de Dios. Es importante que entendamos que debemos de servir a los demás, a nuestros hermanos. Yo quisiera hacer la invitación en esta hora. Si alguien quiere tomar ese compromiso así, de disponerse a servir al Señor, disponerse a trabajar por la unidad de la iglesia del Señor, disponerse a corregir los errores de su vida, en esta hora levante su mano. Queremos orar por usted, queremos hacer esa oración y queremos hacerlo, hermanos, porque en algún momento nos descuidamos, en algún momento pecamos, en algún momento dejamos las cosas del Señor y ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Mire, en esta hora queremos orar por ustedes. ¿Alguien quiere hacerlo? Pues ahí donde está sentadita, si quiere, levante su mano. ¿Sí? Vamos a orar. Gloria a Dios. Hay varias manos levantadas. Vamos a orar. Oremos. Ahí donde está usted, haga un compromiso con el Señor. Pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Señor, perdóname. En realidad no he hecho lo que debería de hacer. En realidad he descuidado lo que tú me has encomendado hacer. Me has hablado y no he puesto atención a lo que tú me dices. Perdóname. Ayúdame que de hoy en adelante pueda poner por obra tu palabra, pueda entender lo que tú quieres hacer por medio de este siervo o de esta sierva. En esta hora oramos, Señor, por cada una de mis hermanas que están levantando su mano, cada uno de mis hermanos que están levantando sus manos, Señor Jesús. Extiende tu mano gloriosa, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de ellos, de ellas. Tú sabes bien, Señor, en dónde nos descuidamos, dónde fallamos, en dónde dejamos el servicio, en dónde perdimos nuestro primer amor, Señor. Es por eso que les decías a la iglesia de Éfeso, aquellos eran bien fervientes en el servicio, conocedores de la palabra, pero algo tenías en contra de ellos, que habían dejado su primer amor. Señor, mira, Dios eterno, mis hermanos, si han dejado su primer amor, te ruego, Señor, que en esta hora sean restaurados a ese primer amor, que sean restaurados a ese propósito maravilloso y que se comprometan a trabajar en tu obra de tal manera, Señor, que trabajen para el servicio, para la unidad de tu iglesia, la cual, Señor, tú compraste con tu sangre preciosa, la cual, Señor amado, tú pagaste el precio total por nuestros pecados, Señor, y valemos tu sangre. Señor, muchas gracias. Gracias.
Levanta tus manos, ponte de pie, por favor. Levanta tus manos. Tan profundo que no pueda. Dile, Señor, tócame. Tócame, Señor. Háblame. Sí, Señor Jesús. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Sí, Señor. Tócame. Tan profundo que no pueda ser el mismo. Sí, Señor Jesús. Háblame. Tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Sí, Señor. En la intimidad Está profunda como enséñame a conocer tu corazón. Todos juntos. Tócame. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame. Tan profundo que mi alma sepa Sí, Señor. escuchar. En la intimidad Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Sí, Señor Jesús. esta profunda comunión. Amado Señor Jesús. Enséñame a conocer tu corazón. Así, Señor. Tu corazón. Sí, Señor. Ese que sea nuestro clamor cada día. Y digámosle al Señor, Señor, enséñame a conocer tu corazón. Porque de esa manera entenderé cuál es tu propósito, Señor, para mi vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, no permitas que tu vida se te vaya de las manos sin aprovecharla. Aprovecha tus días. Haz lo que decía el salmista: enséñame a contar mis días, que de tal manera traiga al corazón sabiduría. Eso es lo que debemos de hacer. Que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy que tenemos fuerzas, hoy que tenemos la oportunidad, debemos de hacerlo. El Señor dice: ven y luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la lana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Háblame, búscame y me encontrarás. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará cuando sea tiempo. Por eso dile al Señor: Señor, que conozca tu corazón. A conocer tu corazón, enséñame. Señor, gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Amén.